Puedes asistir si sirves las bebidas, me espetó mi madrastra con desdén. Así que lo hice, y la observé alardear sobre la compra de la casa de sus sueños. A medianoche, mi abogado entregó los papeles de la propiedad, yo le había ganado la puja. El dinero lo cambia todo. Eso es lo que mi papá siempre decía cuando yo era niña, pero nunca entendí realmente a qué se refería, hasta el día en que mi madre murió y me dejó su póliza de seguro de vida. Yo tenía 24 años cuando sucedió. En un momento, era una joven normal con un trabajo básico de marketing, viviendo en un apartamento estrecho con 2 compañeras, y al siguiente, era millonaria. Mamá había sido inteligente con sus inversiones, más inteligente de lo que ninguno de nosotros sabía. La póliza valía $2.8 millones. Papá se lo tomó muy mal cuando ella falleció. Durante meses, apenas salió de casa, apenas habló con nadie. Yo le llevaba la compra, me aseguraba de que comiera, intentaba que volviera a unirse al mundo de los vivos. Entonces conoció a Victoria. Victoria irrumpió en nuestras vidas como un huracán con tacones de diseñador. Ella era todo lo que mi madre no fue, ruidosa, llamativa, obsesionada con el estatus. También era 15 años menor que mi padre y trabajaba como agente inmobiliaria de lujo. Tu padre necesita a alguien que lo cuide, decía, mientras reorganizaba los muebles que mi madre había elegido. Y esta casa necesita el toque de una mujer. Me mordía la lengua cada vez que decía cosas así. Después de todo, papá volvía a sonreír, salía de casa, parecía más el mismo. Si Victoria lo hacía feliz, yo podría aprender a vivir con sus constantes pullas y sutiles menosprecios. Entonces llegó el día en que papá anunció que se casarían. ¿No es maravilloso, Sophie?, sonrió radiante, tomando la mano de Victoria sobre la mesa durante la cena. Vamos a empezar un capítulo completamente nuevo. La sonrisa de Victoria era pura dentadura. Y por supuesto, necesitaremos una casa nueva para empezar nuestra nueva vida. Algo más adecuado. Sus ojos recorrieron con desdén mi hogar de infancia, la casa que mi madre había decorado con amor durante más de 20 años. Debería haberlo visto venir. En una semana, Victoria había convencido a papá de poner nuestra casa en venta. El mercado está en auge ahora mismo, argumentó, y encontré el lugar perfecto para nosotros. El lugar perfecto resultó ser Oakwood Manor, una extensa mansión de estilo colonial renacentista, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Victoria había estado intentando venderla durante meses, sin éxito. El precio de $3.2 millones era elevado, incluso para esa zona. Pero con los ahorros de tu padre, explicó, gesticulando hacia mi hogar de infancia, y el dinero de esta casa, casi podemos lograrlo. Solo necesitaremos una pequeña hipoteca. Observé a papá asentir, completamente bajo su hechizo, y sentí que se me revolvía el estómago. Había trabajado tan duro toda su vida, ahorrado con tanto cuidado, y ahora Victoria iba a despilfarrarlo todo en una casa que ninguno de los dos podía permitirse realmente. Papá, intenté una noche cuando Victoria no estaba cerca, ¿estás seguro de esto? ¿Solo los costos de mantenimiento de una casa de ese tamaño? Sophie, me interrumpió, su voz suave pero firme. Sé lo que estoy haciendo. Victoria conoce el mercado inmobiliario. Dice que es una inversión sólida. Quería gritar que Victoria solo sabía gastar dinero, no ahorrarlo, que la comisión que ganaría vendiendo ambas casas, claramente, nublaba su juicio. En lugar de eso, simplemente asentí y me guardé mis preocupaciones. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Victoria se lanzó a ello con el mismo entusiasmo excesivo que ponía en todo lo demás. No se escatimó en gastos, el lugar más caro, los catering más elegantes, todo. Va a ser el evento de la temporada, soltaba entusiasmada durante nuestras forzadas cenas familiares. Todos los que son alguien estarán allí. Entonces llegó el día en que soltó su bomba. Sophie querida, dijo, con su voz empalagosa de falsa dulzura, sobre la boda, sé que esperas ser parte del cortejo nupcial. No lo esperaba, no había hecho tales suposiciones. Pero ya les prometí esos lugares a mis sobrinas. Son mucho más cercanas a mi edad, ¿entiendes? Y se verán mucho mejor en las fotos. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutral. Está bien, Victoria. Entiendo. Oh, bien, aplaudió ella. Porque sí tengo un papel para ti.
Puedes asistir, si sirves las bebidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso papá, que normalmente dejaba pasar las pullas de Victoria, parecía incómodo. Victoria, empezó él, pero ella lo apartó con un gesto. Oh, no me mires así. Sophie siempre está diciendo que quiere ayudar, que quiere participar. Bueno, así es como puede ayudar. Nos falta un camarero, y nos ahorraría algo de dinero. Podía sentir a papá observándome, esperando ver cómo reaccionaría. Victoria sonreía con suficiencia, esperando claramente que me negara, que montara una escena que me pintara como la difícil una vez más. En lugar de eso, sonreí. Por supuesto, ayudaré. Lo que necesites. La mirada de decepción que cruzó su rostro casi valió la humillación que intentaba infligirme. Lo que Victoria no sabía, lo que nadie sabía, era que la había estado observando cuidadosamente estos últimos meses. La había visto mostrar a Quad Manor a posibles compradores, la había visto desesperarse cada vez más a medida que cada oferta fracasaba. Había escuchado sus llamadas telefónicas sobre sobrellevar 2 hipotecas, sobre necesitar que la venta se cerrara. Lo más importante, había notado cómo se le iluminaban los ojos cada vez que entraba en esa casa. No era solo una comisión para ella, era su casa soñada, lo único que deseaba más que nada. Y gracias al último regalo de mi madre, yo tenía el poder de quitársela. A la mañana siguiente, hice una llamada a mi propio agente inmobiliario. Era hora de hacer realidad algunos sueños, y de hacer añicos otros en 1.000.000 de costosos pedazos. Marcus Green, mi agente inmobiliario, me miró como si hubiera perdido la cabeza cuando le conté mi plan. A ver si lo entiendo, dijo, reclinándose en su silla. ¿Quieres comprar Oakwood Manor? ¿La misma casa que tu futura madrastra tiene en venta? ¿Y quieres hacerlo a través de una sociedad fantasma, para que ella no sepa que eres tú? Exactamente. Saqué la carpeta que había preparado. Aquí está la prueba de fondos, la preaprobación del banco, aunque no la necesitaré. ¿Puedo pagar en efectivo? Sus cejas se dispararon mientras revisaba los documentos. Sophie, ¿esto es? ¿Estás segura de esto? Es mucho dinero para gastar en venganza. No es solo venganza, argumenté, aunque ambos sabíamos que eso era en parte mentira. Es una inversión sólida. El valor de las propiedades en ese barrio ha aumentado un 15% anual durante los últimos 5 años. Marcus suspiró, pero empezó a teclear en su ordenador. Muy bien, configuremos Brighton Holdings LLC. Llevará unos días poner todo en orden. Pero Sophie, me miró seriamente, Victoria Carter es una de las mejores agentes inmobiliarias de lujo de la ciudad. Se va a poner furiosa cuando se dé cuenta de lo que pasó. Sonreí. ¿Ese es el punto? Las siguientes semanas fueron una cuidadosa danza de engaños. Mientras Victoria se envolvía en los detalles de la boda, yo orquestaba silenciosamente la compra más grande de mi vida. Marcus organizó reuniones con los vendedores, asegurándose de que nunca se cruzaran con el horario de visitas de Victoria. Están desesperados, informó después de una reunión. 3 acuerdos fallidos los tienen preocupados. Están dispuestos a aceptar 3 millones, si podemos cerrar rápidamente. Extendí el cheque ese mismo día, mis manos temblando ligeramente mientras firmaba por más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero cada vez que dudaba de mí misma, recordaba la sonrisa de suficiencia de Victoria cuando me dijo que sirviera bebidas en su boda. Mientras tanto, los preparativos de la boda continuaban. Victoria arrastraba a papá a interminables degustaciones, pruebas y sesiones de planificación. Observé cómo la cuenta de ahorros de papá disminuía mientras ella insistía en todo de primera calidad. Solo las flores costaron más que mi primer coche, confió una noche, pareciendo preocupado por primera vez. ¿Y ahora con la casa? La casa, mantuve mi voz casual. ¿Ha pasado algo? Suspiró profundamente. Victoria está teniendo problemas para venderla. Contaba con esa comisión para ayudar con los gastos de la boda. Ahora habla de sacar una segunda hipoteca sobre nuestra casa actual, para cubrirlo todo. Me hirvió la sangre. Iba a dejarlo seco antes incluso de que dijeran, sí, quiero. El día antes de la boda, Victoria convocó un ensayo final en el lugar, algún club de campo carísimo que había elegido.
Llegué temprano, vestida con el uniforme de camarera que ella había insistido en que usara. Oh, bien, estás aquí, dijo, apenas mirándome. Los otros camareros te mostrarán qué hacer. Solo intenta no avergonzarme. Pasé la siguiente hora aprendiendo los protocolos de servicio de bebidas, mientras Victoria practicaba su entrada por milésima vez. Sus sobrinas, todas perfectamente peinadas y coordinadas, sonreían afectadas y elogiaban cada uno de sus movimientos. Va a estar increíble mañana, dijo efusivamente una de ellas. Especialmente en su nueva casa. Victoria se pavoneó. Sí, Oakwood Manor. Mencioné que salió en Architectural Digest. Solo las molduras del techo. Si puedes venderla, dijo otra sobrina inocentemente. El rostro de Victoria se ensombreció. Claro que la venderé. Tengo compradores interesados, muy interesados. Reprimí una sonrisa. Esos, compradores interesados, acababan de firmar la documentación final hacía una hora, bajo el nombre de Brighton Holdings LLC. Esa noche, apenas pude dormir, no por la boda, sino por lo que sucedería después. Mi abogado había confirmado que todo estaba listo. El momento sería perfecto. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada. Llegué temprano al club de campo, ayudando a preparar el bar como Victoria había exigido. Ella entró arrasando horas después, ya con su vestido de novia, una monstruosidad de tul y cristales que probablemente costó más que el coche de la mayoría de la gente. Sophie, ladró, asegúrate de mantener mi copa de champán llena durante la recepción. Y por el amor de Dios, intenta mantenerte fuera de las fotos. Sí, Victoria, dije humildemente, enderezando mi pajarita de camarera. Lo que necesites. La ceremonia en sí fue hermosa, eso se lo concedo. Papá parecía feliz, aunque un poco abrumado, mientras decía sus votos. Yo me quedé atrás, con la bandeja de copas de champán cuidadosamente equilibrada, observando a Victoria prometer amarlo y cuidarlo. Pero fue durante la recepción cuando las cosas realmente se pusieron interesantes. Victoria, con varias copas de champán encima, era el centro de atención en la mesa principal. Y esperad a ver la casa, decía a cualquiera que quisiera escuchar. El vestíbulo de mármol, la gran escalera. Supe en el momento en que la vi que estaba destinada a ser mía. Si ella supiera cuán equivocada estaba. Exactamente a las 11:55 de la noche, vi a mi abogado deslizarse en el salón de recepción, justo a tiempo. Me miró y asintió levemente. Era el momento. Observé a mi abogado, James Patterson, abrirse paso entre la multitud. Llevaba un elegante maletín de cuero, del tipo que gritaba, documentos legales caros dentro. Victoria, siempre atenta a las muestras de riqueza, lo notó de inmediato. ¿Puedo ayudarle?, gritó, su sonrisa profesional de agente inmobiliaria apareciendo en su rostro. ¿S.R.A. Carter Reynolds?, preguntó James formalmente, usando su flamante apellido de casada. Tengo unos documentos sobre Oakwood Manor que requieren su atención inmediata. El rostro de Victoria se iluminó. Había estado bebiendo champán toda la noche, celebrando no solo su boda, sino también su aparente triunfo. Oh, ¿alguien ha hecho una oferta? De hecho, dijo James, sacando un sobre grueso, la casa ya ha sido vendida. Estos son los documentos finales ejecutados. Los nuevos propietarios querían que los tuviera como regalo de bodas. El color desapareció del rostro de Victoria. ¿Qué? Eso es imposible. Soy la agente inmobiliaria. Todas las ofertas tienen que pasar por mí. No cuando los compradores trabajan directamente con el agente del vendedor, replicó James suavemente. Brighton Holdings LLC cerró la operación esta mañana. Oferta en efectivo, sin contingencias. La escritura ya ha sido registrada. Victoria arrebató el sobre, sus manos perfectamente cuidadas temblando mientras lo abría. A su alrededor, los invitados a la boda se habían quedado en silencio, sintiendo el drama que se desarrollaba. ¿3 millones?, susurró, escaneando los documentos. ¿Aceptaron 3 millones? Pero yo la tenía listada en 3.2. Los vendedores estaban motivados, dijo James diplomáticamente. Y Brighton Holdings estaba lista para cerrar de inmediato. Brighton Holdings, intervino papá desde al lado de Victoria. ¿Quiénes son?
Esa era mi señal. Dejé mi bandeja de copas de champán y di un paso adelante, sacando mi propia copia de la escritura del bolsillo de mi delantal de camarera. Esa sería yo, dije claramente. El silencio que siguió fue absoluto. La cabeza de Victoria se levantó bruscamente, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de shock y creciente horror. Tú, articuló con dificultad. Pero, ¿cómo? ¿Recuerdas la póliza de seguro de vida de mi madre? Mantuve mi voz firme, profesional. Resulta que me dejó más que suficiente para comprar la casa de mis sueños. Aunque tengo que agradecértelo, Victoria. Tenías razón sobre esas molduras del techo. Realmente son espectaculares. El rostro de Victoria pasó del blanco al rojo tan rápido que temí que pudiera desmayarse. Pequeñazo, comenzó a lanzarse hacia adelante, pero papá la sujetó del brazo. Victoria, dijo bruscamente. ¿Qué está pasando? Ella se giró para enfrentarlo. Cariño. Está tratando de arruinar nuestra boda. Nos ha comprado la casa por debajo de nuestras narices. Por despecho. ¿Tu casa? Levanté una ceja. Pero Victoria, tú no eras la dueña. Solo eras la agente inmobiliaria. Y ahora, sonreí, canalizando su propia dulzura empalagosa, ya ni siquiera eres eso. Una de sus sobrinas jadeó. Otra empezó a reír nerviosamente. Victoria parecía a punto de explotar. No puedes hacer esto, Siseo. Teníamos planes. Las renovaciones. Nuestro futuro. De hecho, interrumpió James, como nueva propietaria, la señora Wilson tiene plena autoridad para hacer lo que desee con la propiedad. Incluyendo, hizo una pausa significativa, rescindir cualquier acuerdo de compra existente. Papá nos miraba alternativamente, su alegría del día de la boda reemplazada por confusión y creciente comprensión. El dinero, dijo lentamente. Victoria, dijiste que teníamos suficiente para el pago inicial. Lo teníamos, insistió ella. Una vez que recibiera mi comisión de la venta. ¿Y si sacábamos una segunda hipoteca? Y tal vez pidiendo prestado contra tu jubilación. Observé el rostro de mi padre mientras el cuadro completo del plan financiero de Victoria se hacía evidente. Había estado contando con desangrarlo para financiar su estilo de vida soñado. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz cortando las explicaciones cada vez más desesperadas de Victoria. Me mudo a Oakwood Manor la semana que viene. Vosotros dos podéis quedaros en nuestra casa familiar, la que mamá y papá construyeron juntos, la que estabas tan ansiosa por vender. Me volví hacia mi padre. Papá, he creado un fideicomiso para mantener la casa. Es tuya de por vida, pase lo que pase. Victoria no puede tocarla. No puedes hacerme esto, susurró Victoria, pero la lucha se desvanecía de su voz. Hoy no. En mi boda no. De hecho, sonreí, enderezando mi pajarita de camarera por última vez, creo que servirte estos papeles es el final perfecto para mis deberes de servicio. ¿Te gustaría otra copa de champán con ellos? La recepción se desmoronó bastante rápido después de eso. Las sobrinas de Victoria se acurrucaron en un rincón, enviando mensajes furiosamente a todos sus conocidos. Los demás invitados pusieron excusas educadas y se fueron temprano. Papá se sentó en una mesa con la cabeza entre las manos, el peso del engaño de su nueva esposa finalmente hundiéndose. La propia Victoria desapareció en la suite nupcial y se negó a salir. Una semana después, estaba en el vestíbulo de mármol de Oakwood Manor, mi mansión ahora, y observaba a los de la mudanza traer mis muebles. Las molduras del techo realmente eran espectaculares. Pero lo que más me gustaba era el jardín. A mamá también le habría encantado. Papá vino a verme esa tarde. Parecía cansado pero resuelto. Victoria se está quedando en casa de su hermana, dijo, aceptando el café que le ofrecí. No se está tomando bien las cosas. ¿Y tú? Pregunté con cuidado. ¿Cómo te estás tomando las cosas? Estuvo en silencio un largo momento, mirando alrededor de la casa que debería haber sido suya, si su nueva esposa no hubiera estado tan centrada en las apariencias que estaba dispuesta a llevarlo a la bancarrota para mantenerlas. Solicité la anulación esta mañana, dijo finalmente. Resulta que comenzar un matrimonio con un engaño financiero masivo es motivo para ello.
Extendí la mano sobre la isla de la cocina y apreté la suya. Lo siento, papá. No por Victoria, sino por arruinar el día de tu boda. Él me devolvió el apretón. No lo sientas. Me salvaste de cometer un error muy caro. Tu madre sonrió con tristeza. Habría estado orgullosa de cómo lo manejaste. Aunque quizás no del momento dramático. Me reí. Mamá siempre decía que tenía una vena teatral. Escucha, dijo papá, poniéndose serio. Sobre la casa familiar. Es tuya, le interrumpí. Como dije, la he puesto en un fideicomiso. Puedes vivir allí todo el tiempo que quieras. Victoria no puede tocarla. Y tampoco ninguna futura aventura romántica. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Gracias, Sophie. Por todo. Después de que se fue, caminé por mi nueva casa, con todos sus 740 metros cuadrados, la gran escalera que Victoria había codiciado, la cocina gourmet que planeaba remodelar, la suite principal en la que soñaba dormir. Ahora todo era mío. Pensé en su rostro cuando se dio cuenta de lo que había hecho, en la forma en que su boda perfecta se disolvió en el caos. Quizás fue mezquino por mi parte hacerlo de esa manera, esperar a su gran momento para entregar los papeles. Pero luego recordé su sonrisa de suficiencia cuando me entregó ese uniforme de camarera, su crueldad casual al intentar humillarme en lo que debería haber sido un día de celebración familiar. A veces, la venganza se sirve mejor acompañada de champán. 2 días después, llegó un sobre grande de la oficina inmobiliaria de Victoria. Dentro había una sola hoja de papel, su estado de cuenta final de comisiones por Oakwood Manor, mostrando un 0 grande y gordo. La enmarqué y la colgué en mi nueva oficina en casa, justo debajo de las molduras del techo que tanto amaba. En cuanto al uniforme de camarera, lo hice broncear y lo convertí en una escultura para mi jardín. Un pequeño recordatorio de que, a veces, la mejor venganza no se trata solo de ganar, se trata de servirla con estilo. El dinero lo cambia todo. Eso es lo que mi papá siempre decía cuando yo era niña, pero nunca entendí realmente a qué se refería, hasta el día en que mi madre murió y me dejó su póliza de seguro de vida. Yo tenía 24 años cuando sucedió. En un momento, era una joven normal con un trabajo básico de marketing, viviendo en un apartamento estrecho con 2 compañeras, y al siguiente, era millonaria. Mamá había sido inteligente con sus inversiones, más inteligente de lo que ninguno de nosotros sabía. La póliza valía $2.8 millones. Papá se lo tomó muy mal cuando ella falleció. Durante meses, apenas salió de casa, apenas habló con nadie. Yo le llevaba la compra, me aseguraba de que comiera, intentaba que volviera a unirse al mundo de los vivos. Entonces conoció a Victoria. Victoria irrumpió en nuestras vidas como un huracán con tacones de diseñador. Ella era todo lo que mi madre no fue, ruidosa, llamativa, obsesionada con el estatus. También era 15 años menor que mi padre y trabajaba como agente inmobiliaria de lujo. Tu padre necesita a alguien que lo cuide, decía, mientras reorganizaba los muebles que mi madre había elegido. Y esta casa necesita el toque de una mujer. Me mordía la lengua cada vez que decía cosas así. Después de todo, papá volvía a sonreír, salía de casa, parecía más él mismo. Si Victoria lo hacía feliz, yo podría aprender a vivir con sus constantes pullas y sutiles menosprecios. Entonces llegó el día en que papá anunció que se casarían. ¿No es maravilloso, Sophie?, sonrió radiante, tomando la mano de Victoria sobre la mesa durante la cena. Vamos a empezar un capítulo completamente nuevo. La sonrisa de Victoria era pura dentadura. Y por supuesto, necesitaremos una casa nueva para empezar nuestra nueva vida. Algo más adecuado.